Buenos días a todos. En nombre de la comunidad Drupal México y de la Universidad de Guadalajara, me es grato dar inicio a esta sesión de inauguración del DrupalCamp Guadalajara 2016. Distinguido maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico del Centro Universitario de Ciencia Económica y Administrativa, distinguido maestro Jorge Lozaya Arandia, en representación del doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, coordinador general de Tecnologías de Información de la Universidad de Guadalajara. Maestro Alejandro López Rodríguez, coordinador de Tecnología para el Aprendizaje del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Estimado ingeniero Elías de la Torre, desarrollador senior de AXA y miembro de la comunidad Drupal México. Distinguido Joe Schindler, representante de la comunidad Drupal internacional y también conferencista magistral en esta ocasión. Ingeniera Irene Huizar Navarro, coordinadora de la licenciatura en Sistemas de Información del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Bien, voy a ceder entonces ahora la palabra al ingeniero Elías de la Torre en representación de la comunidad Drupal México. Gracias, hola, buenos días. Voy a ser muy breve, nada más, precisamente como dice Karen, a nombre de la comunidad de Drupal, agradecerles su presencia, que hayan venido, aunque todavía está llegando gente, qué bueno que están llegando, ojalá se vayan sentando también. Y bueno, básicamente, pues, ¿qué es Drupal? ¿No? Drupal, aquí a grandes rasgos, ¿no? Y la explicación técnica, pues, es una herramienta para desarrollar software, ¿no? Desde páginas de internet muy básicas hasta sistemas empresariales para publicar contenido en internet, ¿no? Entonces, digamos que eso es Drupal, ¿no? Si lo buscan en internet es lo que les va a decir que es Drupal, pero, perdón, más allá de eso, esta herramienta Drupal, pues, está realizada en base al talento de desarrolladores que están a lo largo y ancho del mundo, dando su tiempo, dando su talento, su conocimiento para desarrollar esta plataforma que es gratuita, ¿no? O sea, está desarrollada por medio de mucha gente, entonces mucha gente regala su trabajo y así tenemos esta herramienta, ¿no? Entonces, esta herramienta pues tiene esas ventajas, ¿no? Es como muy interesante. Pero lo más rico, pues, de esta herramienta es la comunidad que se encarga de sostenerla, ¿no? Que pueden ver que estamos reunidos aquí, ¿no? Entonces, ¿para qué es el DrupalCamp? Bueno, para dar a conocer las partes técnicas de esta herramienta, pero también, pues, para conocernos unos a otros, ¿no? Al final de cuentas, veo aquí muchos amigos, ahí está Gerardo, ahí está Felipe, Joaquín, doña Merlina, ahí está Lina, Olivas, Jesús, ahí está, ¿no? Entonces, ¿quién levanta la mano por allá? Todavía no lo conocemos, pero nos vamos a conocer. Entonces, la idea de esto es precisamente eso, ¿no? Conocernos. Al final de cuentas, todos comenzamos como desconocidos y ahora somos un grupo, sí, de desarrolladores, ¿no? Que tenemos en común como este gusto por la plataforma, pero más allá de eso, pues somos amigos, ¿no? Que acabamos por conocernos en estos eventos, ¿no? Entonces, para eso es el DrupalCamp, para conocer la herramienta, aquellos que no tienen idea de qué se trata, para que sepan, aquellos que ya la manejan, para que mejoren los conocimientos, y aquellos que ya tienen eso, pues a lo mejor nada más hacer unos nuevos amigos y compartir unas cervezas al final del día, ¿no? Entonces, a final de cuentas, este evento, pues es para ustedes, está hecho por los miembros de la comunidad, para los miembros de la comunidad, no hace falta nada para ser miembro de la comunidad, más que integrarse. Entonces, siéntanse en confianza de participar del evento, de preguntar. Las personas que se dedican al Drupal, o Drupaleros como les decimos, son tímidos pero de buen corazón, ¿no? Entonces, si tienen cualquier comentario pueden acercarse, aunque traen camiseta negra para las partes como específicas del evento, en cuestión de dónde está un salón, cosas así. Los que traen camiseta naranja, por ejemplo, también los podemos ayudar. Y al final de cuentas, les digo, el evento es para ustedes. Veo muchos estudiantes. Yo recuerdo que yo era muy tímido cuando estaba en la universidad. Me da mucho miedo como tener
preguntar y cosas por el estilo, no se sientan con miedo. Seguramente el drupalero está más asustado de ustedes que ustedes de él, entonces acérquense con confianza. El evento es para eso. Normalmente el drupalero se asusta y se va, pero regresa en mayor número como los Posting Riders. Entonces siéntanse en confianza y pues nada más eso, ¿no? Agradecerles realmente por estar aquí. El evento es para ustedes y ojalá se lleven algo interesante. Y si no, pues en la noche siempre podemos compartir unas cervezas, que también es parte importante de la comunidad de Drupal. Entonces ahí normalmente se afinan detalles que hayan quedado durante el día, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en las conferencias. Gracias, Elías, por esas palabras. Ahora cedemos la palabra al maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico del Centro Universitario de Ciencia Económica y Administrativa de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias y muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este centro universitario que es sede de este evento de Drupal México, de Axai, en conjunto con nuestro centro universitario. Quiero, primero que nada, antes de empezar, a saludar a quienes nos acompañan como miembros del Presidium, a Díaz de la Torre, que es diseñador senior, representante de Axai y de Drupal México, a nuestro conferencista Joy Schindler y Alejandro López, a Jorge Lozoya, que viene en representación de la CGTI, a la ingeniera Irene Huizarra, coordinadora de la carrera de Tecnología de la Información de nuestro centro universitario. Para nosotros es muy relevante ser sede de este evento porque llega a contribuir a toda una serie de actividades y eventos que el centro universitario ha venido realizando alrededor de las tecnologías, pero sobre todo las tecnologías que tienen que ver con el desarrollo de software libre y uso libre. Para mí, aunque no soy ingeniero, no soy experto en la parte disciplinar de esta línea, me parece muy interesante las formas de organización y las formas de colaboración que se han desarrollado alrededor de estos sistemas. Como estudioso de la sociología y de las ciencias políticas, quiero comentarles que a mí me parece relevante lo que se hace dentro del campo de las ingenierías, particularmente la experiencia que se hace en las comunidades de software libre, porque yo considero que cada uno de estos productos, el Drupal como producto colaborativo, como producto público, es un producto político. Político en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de cómo entendemos la política actualmente, asociándola a los políticos, ¿no?, sino a la política en el sentido de ser un instrumento de la polis, ser un instrumento de espacio público, y que como tal me parece que es algo que se podría emular en otros campos del conocimiento. Me parece que Drupal, como otros desarrollos, de alguna manera es una conversación, es un hecho social, es un hecho político, y como tal, eventos como estos sirven para escuchar las distintas voces y escuchar las distintas formas en las que se puede enriquecer ese elemento y ese producto, en este caso tecnológico, que al mismo tiempo es un producto social. Y en este sentido, el hecho de que la Universidad de Guadalajara como instancia, como institución pública, me parece que se hace justamente de este evento, me parece que llega a redondear o llega en términos muy pertinentes a trabajar y discutir en temas que tienen que ver con esta naturaleza. Por eso, a nombre de nuestro rector, el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, quien no pudo estar con nosotros el día de hoy, quiero felicitar primero a los organizadores y a todos los participantes, darles una cordial bienvenida. Y sin más, quisiera pedirles que nos podamos poner de pie para hacer la declaratoria inaugural. Siendo las 3:51.
siendo las 9:58 horas de este día 8 de abril, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de este Drupal Camp 2016. Muchas felicidades y enhorabuena. Dado que la inauguración ha sido realizada de manera oficial, agradecemos a la Universidad de Guadalajara y en particular al Centro Alcucea por recibirnos por segunda vez. Quisiera recordarles que primero fue el Drupal Summit Latino en 2012 y eso fue el inicio de la expansión de Drupal en México. De ahí siguió el Drupal Camp de Puebla 2013, veo ahí a la organizadora Manuel, gracias por visitarnos también. Y después hemos tenido 2 veces los Drupal Camp en DF y ahora Guadalajara se reivindica y organiza su propio Drupal Camp aquí en Guadalajara gracias al apoyo de la Universidad de Guadalajara, el CUSEA y también la comunidad Drupal México y nuestros sponsors, a los cuales hay que agradecer: la Drupal Association a nivel mundial, Chapter Tree, Indava, empresa mexicana que apuesta al futuro de las tecnologías en ese país, y por supuesto a los organizadores AXAC. Agradecemos entonces a las autoridades académicas por acompañarnos en esta movilización y un fuerte aplauso para ellos. Bien, ¿quién es Joe Schindler? Para los miembros de la comunidad es un poco un ícono, es un ejemplo a seguir. Lo conocemos porque es una de las personas que más conocimiento ha compartido a nivel mundial. Joe Schindler es también lead developer en Drupalize Me. No sé si conocen este portal. Es un portal de video en el cual la gente, bueno, Joe y otros representantes comparten conocimiento sobre Drupal. Entonces, Drupaleros del mundo entero se conectan a este sitio, y yo en particular. Yo he aprendido, por ejemplo, panels, lo he aprendido con Joe, ¿no es cierto? Él era mi maestro, ¿no es cierto? Por supuesto, digital. Entonces, tenemos aquí una de las personas que mayor conocimiento tiene de Drupal, pero que también ha seguido el camino compartiendo este conocimiento a nivel mundial. También Joe trabaja en Lulabot. Lulabot es una de las más grandes agencias de desarrollo Drupal que hace sitios muy grandes, ¿no? Creo que The Grammy es uno de los sitios más grandes que ha hecho esta agencia. The Grammy Awards, no sé cómo se dice en español, pero debe ser algo similar. Ok, Joe entonces participa de la comunidad Drupal desde 2006. Eso quiere decir ya 10 años, ¿no? Entonces es una persona que conoce en profundidad la comunidad y está, como les decía, convencido del poder de compartir. Y su charla de hoy va a ser: todos tenemos algo que compartir. Cedo la palabra con un fuerte aplauso para Joe y para los dos traductores de la comunidad. So, I have a confession. I don't speak any Spanish. So, we'll see how this goes. I trust Kareem and that everything he said about me was true. But if it's not
feel free to tell me later. Okay, I know a little bit of Spanish. My friend Juanpi from Madrid taught me a tongue twister, and it goes like this. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Today I'm going to give a presentation about sharing. Sharing knowledge, sharing code, mentoring others, sharing our ideas, and the value that this has in an open source community. My experience is all with Drupal, but I think that what we'll talk about applies to any open source software, whether that's WordPress, Moodle, Ruby on Rails, anything. I think these lessons will apply. Okay, entonces, yo voy a estar traduciendo de Joe. Si hay algún problema con la traducción, me lo comentan directamente. Su plática trata de compartir, ¿no? Compartir ideas, compartir software, lo decía, y no específicamente una tecnología, sino en una serie de tecnologías de software libre que se basan en este concepto de compartir, ¿no? Entonces vamos a platicar acerca de ello. And when I talk about sharing, I think that we can also use a lot of other words to mean the same thing. So maybe we are saying sharing, as in I've written some code and I'm going to share it with others. Or maybe you're teaching someone else, you're teaching them Drupal, or you're teaching them some new skills. People that volunteer time to work at a camp like this, or to participate in a community, they're sharing with the open source community. You might say mentoring or contributing as well. While I'm talking, I will probably say all of these words at different times, but to me, they all mean the same thing. Me or anyone else taking time to share something of value that they have with the community. Entonces, hablando acerca de compartir se puede referir a una pieza de código, un poco de código de computación que escribiste y compartiste a alguien más. O también se puede hablar de compartir en el sentido de enseñarle a alguien más, ¿no? Enseñarle los conocimientos que tienes. Ser voluntario para los eventos, como hay mucha gente que nos está apoyando en este evento, también es una manera de compartir. El hacer mentorías, que también es un conocimiento que tú tienes y le transmites a alguien más. O contribuir, lo que comentábamos, ¿no? Contribuir a un proyecto, ya sea de software o de cualquier otro tipo, ¿no? I think that it's important for us as a community to talk about sharing, and these are the reasons why. Some of them, there are lots of reasons that this is important in open source, but to me, I believe that sharing creates diversity. It introduces new people into our community who have new ideas that those of us who have been doing this for 10 plus years maybe didn't know about. I think that when we, as members of the community, take time to mentor others, we help build them up and make them better participants in our community. I think that sharing makes me smarter. When I take the time to teach other people about Drupal, I also learn a lot about Drupal. I found in my own experience that sharing has created a lot of opportunities for me. I have a really awesome job as a result of many of the things that I've done over the last 10 years as part of the open source community. And I think sharing makes Drupal better. And most of all, sometimes sharing and teaching others just feels really good. And that's okay. Entonces, hablando acerca de compartir, yo opino que el compartir crea diversidad, ¿no? Porque estás agregando elementos nuevos, personas nuevas a alguna ente, ¿no? Entonces, en ese sentido es valioso. Ayuda a apoyar a las personas a ser mejores, ¿no? El hecho de compartirles algo puede satisfacer alguna necesidad que pudieran tener, ¿no? Entonces, también funciona así. También compartir te hace más inteligente cuando le explicas algo a alguien, y es lo que comenta yo, incluso tú entiendes mejor las cosas, ¿no? Entonces, el compartir incluso ayuda también a ti como la persona que lo está compartiendo. También crea nuevas oportunidades, ¿no? En los 10 años que tiene yo trabajando en eso, el estar compartiendo, apoyando y aportando le ha traído otros beneficios incluso profesionales, ¿no? También el compartir hace mejor específicamente la plataforma Drupal, ¿no? Porque el hecho de agregar conocimientos de muchas personas también es lo más valioso a la plataforma, ¿no? Y allá dice que se siente bien también el compartir. Karim already covered most of this, but I thought this would be a good opportunity for me to just introduce myself. I'm going to tell you all a little bit about my experience being a member of the Drupal community and what that's afforded me over the last 10 years.
So my name's Joe. I am EOJ the Brave on Drupal.org or Twitter. This is probably the best way to find me on the internet, is this made-up name. I currently am the lead developer and lead trainer for Drupalize Me. I spend a lot of time working on trying to figure out ways to help teach people about Drupal, and also to help make the barrier to entry or the learning curve of Drupal less, so that it's easier for people who are getting started to start using Drupal and to learn it. Entonces, nada más son los datos de contacto de Joe en Twitter, es EOJ the Brave. En el sitio de Drupal también es el mismo. Él trabaja en una empresa que se llama Drupalize Me, que es parte de otra empresa que se llama Lulabot, y él es el encargado de hacer todos los entrenamientos en esa plataforma. I love Drupal. I've spent the last 10 years of my life, or a good portion of it, working with people in the Drupal community, working on Drupal, and it's afforded me a lot of really cool opportunities. I really like to travel, and I've gotten to travel all over the world in order to participate in various Drupal events, like this one. I've been to I've been to 3 continents, I've been to more cities than I can count, and I feel very fortunate. I've made a lot of friends in the Drupal community. There are people that I met when I first started Drupal who no longer do Drupal themselves, but are still really good friends of mine. And so those relationships are very important to me. And I've learned a lot from those experiences, from traveling and from the people that I met. And I believe that all of those opportunities are a result of other people like yourselves in the Drupal community that are willing to share in some way. Whether you're sharing knowledge with me so that I can get smarter and I can know more about Drupal, whether you're sharing an opportunity like this where I get to travel to Guadalajara and speak about Drupal with all of you. So this is a bit about where I am in my Drupal journey right now. Entonces, en los 10 años que lleva yo trabajando en Drupal, le gusta mucho viajar, ha tenido oportunidad, gracias a ese amor que tiene por Drupal y por todo lo relacionado con ello, viajar a más de 3 continentes, evidentemente en muchos lugares, y que finalmente pues, que el hecho de compartir le ha ayudado a conocer a más personas y que comentábamos de obtener otras oportunidades que de otra manera y sin haber compartido el conocimiento que tiene, las habilidades que tiene, no hubieran sido posibles. So I'm going to talk a little bit about how I got here, because it wasn't always this way. When I first started doing Drupal, it wasn't pretty. I didn't really know what I was doing, and I didn't know about sharing. I didn't know the value of participating in the community. According to my profile on Drupal.org, I've been a member of Drupal for 9 years and 7 months, which is, I would say, about how long I've been participating in the Drupal community. But I actually started using Drupal a few years before that. I just hadn't yet figured out the value of participating in the community. Entonces, yo llevo 9 años y 7 meses trabajando con la plataforma Drupal. Al principio la plataforma era fea y no tenía yo el conocimiento como la importancia de ese contribuir, ¿no? Pero a lo largo del tiempo ha estado obteniendo como ese valor que tiene el compartir. Sure. Sounds right. I've been doing web development since around 2000. When I graduated from high school, I worked for a newspaper company that decided they needed to figure out how to take the newspaper that they were publishing and build a website for it. And I was the person in the office that knew the most about computers. So it became my job to figure out how to create a website. Over the first couple of years that I worked there, we experimented with a lot of different technologies, including learning PHP and various open source projects. I first tried Drupal in about 2004 when we installed Drupal 4.1 as a test to see if we could make use of it, and we basically decided Drupal sucks. We can build a better platform on our own. And so we set out to try to build our own content management system, and we did for a few years. But as I encountered new problems that we needed to solve in our content management system, I found that when I would search for answers to those solutions, I would often find the answer in open source projects like WordPress or Drupal. And I would download Drupal and I would copy and paste whole swaths of code from Drupal into my content management system, and I would rename it,
And be like, sweet, now I have a user login system. This was before I realized that maybe I should just use Drupal. And instead of stealing Drupal's user login system, I should help to improve it and make it better for others. Entonces empezó a trabajar en el 2000 en una empresa de publicación, en un periódico. Era la persona que más sabía de computación en ese momento, entonces le tocó ahí la chamba, como pasa aquí también. Pero más adelante, en el 2004, empezó a utilizar Drupal, la versión 4.1, y dice que it just plain sucks, apestaba, ¿no? Entonces desarrolló una plataforma propietaria porque dijo, no, yo puedo hacerlo mejor que Drupal, ¿no? Entonces empezó a desarrollar esa plataforma gestora de contenido. Y cuando se encontraba con algún problema, entonces investigaba y veía que Drupal hacía algo que podía solucionar ese problema. Entonces tomaba ese pedacito de código y lo pegaba en su plataforma, ¿no? Pero bueno, ya ahora tengo un sistema para tener el control de acceso de usuarios a la plataforma, ¿no? Continuó trabajando así hasta que se dio cuenta y dijo, bueno, tal vez en lugar de estar robando cosas de la plataforma de Drupal, tal vez debería empezar a utilizar Drupal y mejor mejorar aquellas cosas en las que puedo contribuir, ¿no? Que ahí es donde encontró el valor y que tiene el compartir, ¿no? O sea, estoy utilizando una plataforma existente, pero yo también voy a contribuir de vuelta, ¿no? In 2008, I attended my first Drupal community event. I'm from Minneapolis, Minnesota, and the Minnesota community arranged an event called Drupal Days. And it was the first event that happened in the community. Much like this one, except for if everyone in the front row attended and everyone else was not here, that's about the size that the event was. When I went to this event, I ended up giving a presentation there. When I first signed up, I didn't think that that was something that I would want to do. I didn't think that I had anything I could teach others about Drupal. But Drupal Days had an offer where if you were willing to give a presentation, you would get a free ticket to the event. And I thought, well, I like things that are free, so I'll give a presentation. Entonces el primer evento así masivo al que participó Joe fue en el 2008 en Minnesota y era un evento igual a este, nada más imagínense la fila adelante y nadie de los de atrás, eran todas las personas que asistieron en ese momento. En ese momento decía, bueno, yo no tengo nada como contribuir a la comunidad o al evento, ¿no? ¿Qué les voy a decir? Sin embargo, tenían una promoción en la que si tú dabas una charla, entonces te regalaban la entrada al evento. Y a Joe le gustan las cosas gratis, entonces dije, bueno, entonces voy a dar una conferencia. But I was really nervous about it. I showed up and I thought, I'm going to give a presentation in this room full of people who are all Drupal experts, and I'm just a Drupal beginner. What could I possibly know? What could I teach them that they don't already know? And I remember showing up the very first morning of the camp and sitting down at a table with the other people that were attending, and I would turn to people sitting next to me and I would ask them, have you ever been to a Drupal event before? What version of Drupal do you use? And I very quickly learned that despite the fact that I had been using this software for almost 4 years at this point, I didn't even know how to pronounce the name of the software that I was using. So I was immediately feeling very embarrassed and a bit like an imposter at this conference. Entonces cuando asistí me sentía muy nervioso, ¿no? Porque pues estaba rodeado de pura lumbrera en Drupal, ¿no? Entonces empecé así como a preguntarles cosas como, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en Drupal? ¿O qué versión de Drupal usas? Y entonces, dice yo, me di cuenta, con mucha pena, que ni siquiera sabía pronunciar el nombre de Drupal, ¿no? Entonces, pues ese fue como el highlight de everything. The people there ended up being very gracious though, and despite the fact that I was concerned, nobody made fun of me. They did make me a name tag that said, ask me how to pronounce Drupal. So for the rest of the conference, everyone would ask me now, okay, tell you. I gave a presentation about the developer module. This is a tool that provides some functionality for debugging Drupal. And I had 30 minutes to give a presentation. I stood up in front of the room, and in 15 minutes, I said everything I know about the Drupal developer module. Apparently, when I'm nervous, I talk really fast. And so I had a whole half of the session left to go, so I said, well, let's just open for question and answer. And I ended up learning that everyone in the room
had already heard of and used the Drupal developer module before. And most of them were better at it than I was. But all of them still learned something from my presentation, because even though they were experts, they hadn't used everything. And then I also got to learn some things from them when they started asking questions, and I was able to ask questions of them about how the module worked. So by me taking the time to share what I knew about the developer module, some people learned something and I learned a lot. Entonces, dice yo, me sentía como un impostor dando una conferencia con todos esos expertos, incluso me hicieron un papelito que en lugar de mi nombre decía, pregúntame cómo se pronuncia Drupal. Y después de eso tenía media hora para dar la conferencia acerca de un módulo que es DPM, lo vamos a ver durante las conferencias. Entonces en esa media hora yo me pongo muy nervioso, termino la conferencia en 15 minutos y le quedan otros 15 minutos para preguntas y respuestas, ¿no? Entonces se ponen a platicar el conferencista y los asistentes que eran expertos, pero aún así siendo expertos no todos utilizaban todas las opciones que ofrece este módulo de Drupal en específico, ¿no? Entonces aún los expertos obtuvieron algo de valor y yo también al hacer preguntas también obtuvo conocimientos, ¿no? Entonces ahí estaban compartiendo ese conocimiento que tienen. And I learned a really important lesson that weekend. I learned that every single person in the Drupal community, whether they're just starting or they've been doing this for 10 years, has something that they can share. They have something that they know that no one else knows, or at least that the person sitting next to them doesn't know that they could teach them. And that was a really important thing for me to learn. Dice yo que todos tienen en la comunidad de Drupal algo que compartir, ¿no? Ya sea profesional o no, todos tienen un conocimiento que puede ser valioso para los demás independientemente del nivel técnico que puedan tener. I think that a lot of people share this same fear of getting up in front or of having whether or not they have something to share with other people. And for me, it looks like this. I often think that when I participate in the Drupal community and I have some amount of knowledge, whoever I'm talking to obviously knows everything that I know and a whole lot more about Drupal. Entonces, los nervios que se sienten es por el pensar que lo que yo sé y le comparto a otra persona, la otra persona no solo ya lo domina, sino que sabe muchísimo más que yo, ¿no? Esa es la percepción. But the truth is, it looks more like this. There are things that I know, and there are things that you know. And there are definitely some things that we both know, and there's overlap there. But for the most part, we know different things about Drupal. And that's something that we can help teach each other once we realize that just because I'm talking to someone like maybe Larry Garfield, who wrote all of Drupal's database system, doesn't mean there isn't something that I know about Drupal that he doesn't. Entonces, dice que luce más bien como esto, ¿no? Una persona conoce una parte, otra persona conoce otra parte, y ciertamente habrá un elemento de conocimiento compartido entre ambos, ¿no? Pero esto es más bien como luce. Y dar ejemplo con un desarrollador de Drupal que se llama Larry Garfield, que desarrolló toda la parte de bases de datos, ¿no? Entonces, él dice, bueno, el hecho de que él domine toda esa parte de base de datos no significa que algo que yo pueda compartirle no le sea de valor a este Larry en específico. And I think that once we all believe this and we accept that there's overlap between what we know, but we all know different things, it starts to look a little bit more like this. When you're willing to participate in a community where everyone knows something and they're willing to share with one another, as a whole, we all know a lot more about Drupal than we would as individuals. Entonces, una vez que te das cuenta y asimilas eso que comenta, que cada quien tiene distintas capacidades de conocimiento y se comparte ese conocimiento, a lo que llegamos es a esto, ¿no? Que logramos un conocimiento comunitario mayor al que tendríamos si nada más fuéramos nosotros de manera independiente sin compartir, sin estar dispuestos a compartir ese conocimiento. And I like this, because I believe that this kind of sharing creates diversity in the Drupal community, which helps to both improve the community and the software. Everyone in our community comes from a different background. We know different technical things, we have different cultures that we come from, and when we combine all of that together, we have something greater than we would if it was just one person's vision of what Drupal should be. And I think that this helps us to challenge assumptions and make Drupal better as a product.
Entonces, el compartir crea diversidad. Hablando de la diversidad técnica que pudieran tener las personas que generan esta plataforma, hasta la diversidad cultural que cada uno tiene. Esta diversidad lo que ayuda es a retar la idea que se pudiera tener sobre la plataforma, ¿no? Entonces, eso como tal hace una plataforma de software de mayor valor a que solo llega a una persona, ¿no? Around the same time that I went to that first Drupal community event, I also submitted my first patch for a module in Drupal. There was a module for Drupal 5 that created a toolbar across the top of every page that would allow you to quickly access any of the administrative menu items. So you could jump right to them. A project that I was working on really wanted to have the edit button that is normally above the body of a node so you can click to edit. They wanted that to be in the toolbar on every page. And I thought, I know how to do that. I'll create a patch that adds an edit button to the top right corner of every page and submit that back to the community. Entonces, el primer parche, el primer pedacito de código que hizo Joe para agregarlo a Drupal era una barrita de herramientas que aparecía en la parte superior de todas las páginas para poder acceder a unos menús administrativos en lugar de tener que navegar por todo el sitio, ¿no? Entonces ya estaba muy práctico tener ahí todas las partes administrativas. Y luego alguien le dijo, oye, a mí me gustaría tener un botoncito para que cuando hagas clic ahí puedas editar el contenido. Y yo digo, ya sé cómo hacerlo, entonces voy a mandar otro parchecito a ese módulo que yo realicé para que tenga el botoncito arriba. And just like when I went to give that first presentation, I was really nervous about submitting my first patch. There were these voices in my head that were telling me, why are you submitting a patch? How do you know you did it right? And I said, I don't know if I did it right. So I tried again and again. Like, all these questions, what if my code was wrong? What if I made the patch wrong? What if my English isn't good enough? What if people don't understand what I'm trying to contribute? And I was nervous because I figured, other people who wrote all of these modules for Drupal, they're obviously better at this than I am. And they're just going to make fun of me if I get anything wrong. Entonces, justo antes de mandar ese parchecito de código, esa partecita que agregaba el botón de editar, las vocecillas le decían, no, ¿por qué lo haces? Lo estás haciendo mal, los demás lo hacen mejor que tú, a lo mejor tú no eres lo suficientemente bueno, o simplemente no eres lo bueno necesario, ¿no? Y empezó a tener como esas dudas de enviarlo o no enviarlo. So then, after a couple of days of uploading the patch but never hitting the submit button on Drupal.org and then trying again the next day, I finally got enough confidence and I submitted the patch. And then I probably sat there and clicked refresh like every 5 minutes to see if somebody had responded. And eventually somebody responded, and this is what they said. The first comment says, your diff is wrong, your code is bad, this is a stupid feature, they close the issue and marks it as home fix. Entonces, después de estar un par de días decidiendo si le picaba o no al botoncito de enviar el parche, por fin se armó de valor y dijo, lo voy a mandar, ¿no? Y una vez enviado esa partecita de código, estuvo apretando F5 para recargar la página a ver si alguien le comentaba y de pronto, alguien le dice, ¿sabes qué? Tu código está mal, tu condición debería ser más genérica, estás mal, no sirve tu código, y cerraron ese issue y le pusieron como, no, esto nunca va a pasar al código oficial. So, it was really discouraging. It was hard for me to get that response to my very first attempt at contributing. And as a result, I ended up kind of backing away from the community for a while. And it was probably another 6 months or so before I got up the courage to submit another patch. It was difficult because the person that responded in this case wasn't willing to take the time to be a mentor or be a teacher. They were just very short and, sorry, you don't know what you're doing. Eventually I submitted another patch. Same thing. I was really nervous that I would get it wrong, that the code would be incorrect. I'm like, all right, I can do this. I submitted the patch. I sat around and hit refresh a bunch of times until somebody responded. And I got a response, and the response was like this. I noticed that you didn't make this patch correctly. I also noticed that your code is wrong. I was like, oh man, I did it again. But this time, the person that responded took a couple of extra minutes to provide some guidance for me. Instead of just saying you did it wrong, they said, this isn't correct, but here's how you could fix it. And they also said, your code doesn't quite work, but let me point you
at the documentation so you can figure out how to fix this. And after some back and forth with that person in the issue queue, this patch eventually got committed and the feature was added. Entonces, esa primera persona que le contestó de esa manera tan fea, lo que hizo fue ahuyentar a Joe de aportar más código. Durante, no sé, 6 meses no volvió a hacer nada y se decepcionó un poco, ¿no? Después de esos 6 meses, juntó valor suficiente y volvió a enviar entonces el código, ¿no? Pero a diferencia de aquella primera persona que le había contestado de esa manera tan importante, esta otra persona le dijo, bueno, creo que enviaste un poco de código, no está tal vez tan bien, no está funcionando, sin embargo, creo que podrías hacer algo similar a lo que se ve aquí en esa parte de abajo para hacerlo funcionar, y también te digo dónde está la documentación para que tú puedas leerla y a lo mejor en base a eso modificar tu código, ¿no? And it was really encouraging. I felt empowered to continue to contribute to Drupal. So much so that I eventually even decided, I bet I could write a patch for Drupal core. So I helped write a patch to improve the image handling in Drupal 7. And compared to some of the earlier patches that I created, this one was huge. And of course I was nervous about uploading it, but I had another similar experience. I wrote the patch. This time I was able to say, I know these parts are right. This part over here, I'm not sure about, but I think that this at least helps move the community in the right direction. And when I submitted the patch, the person that reviewed it was again very gracious and helped mentor me. When I said, I don't know how to do this, Nate, who could have very easily just written the code himself, took the time to explain to me how to write the code myself and allow me to finish the patch, which was a rewarding experience. Because then that patch got committed to Drupal core, and it was a really great, it was so cool for me that first time that my name showed up in the Drupal core commit log. Entonces después tenemos otro micrófono. Entonces, después de esa experiencia que tuvo con esa persona que lo ayudó, lo hizo sentir mucho más animado a continuar contribuyendo. Entonces, después de ese pequeño parchecito que nada más agregaba un botón en la parte superior del menú, yo lo que hice fue ir e intentar parchar algo un poco más complicado, que era una herramienta de manejo de imágenes dentro de Drupal, ¿no? Entonces, también comenzó a hacer el código, ahora conociendo dónde estaba la documentación y sintiéndose apoyado por la comunidad, mandó el parche, ¿no? Y entonces, al momento de mandar el código, le contesta Nate, que es un muy buen programador también, y Nate le dice, mira, Nate se tomó el tiempo para explicarle más o menos dónde estaba fallando el código y cómo podía mejorarlo. Nate tiene toda la capacidad de haberlo hecho él mismo, ¿no? Decir, bueno, voy a tomar este envío y corregirlo. En lugar de eso, se tomó el tiempo de explicarle a Joe cómo corregir el código para que funcionara, ¿no? Entonces, eventualmente Joe toma eso, corrige el código, manda ese código modificado y al final de cuentas ese parche es aceptado para ser puesto en la plataforma Drupal, ¿no? Y dice que le da mucho gusto que su nombre también apareciera en ese pequeño parchecito, pero ya tenemos ahí, ahora sí ya aparece al final, ¿no? And I learned another important lesson from this experience. I learned that whenever someone takes the time to provide guidance or to be a mentor or share their knowledge with you, they're helping to build you up. And so when you take the time to share with someone else, you're making them smarter. You're helping them become a better contributor in our community. And you're also encouraging them to continue to contribute. So rather than, whenever you have the opportunity to do so, rather than just fixing someone's problem for them, figure out if there's a way that you can help them fix their problem themselves. Entonces, el compartir ayuda a que las personas se sientan mejor consigo mismas y les ofrece otro tipo de herramientas para continuar con sus problemas. Y lo que termina diciendo Joe es que eso, si tú puedes ayudar a alguien en lugar de solucionarle el problema, dices, ya yo lo hago, en lugar de eso, tratar de encontrar una manera en ayudar a la persona que ella misma solucione ese problema que tiene. And when you do that, one of the really cool benefits is that you encourage people to participate in the community. And the more people that we have that participate, the better Drupal gets. Because of the fact that Nate and other people were so encouraging when I was first learning how to contribute, I ended up becoming
a very prolific contributor for a few months during that Drupal 7 development cycle. And I now have dozens of patches in Drupal 7 that helped improve image handling so that everyone could benefit from the fact that a couple of people were willing to share their knowledge with me. Entonces, por el hecho de ayudar a otras personas compartiéndoles tu conocimiento, lo que fomentas también es que se vuelvan participantes activos de esa comunidad y empiezas como a multiplicar esas contribuciones que se hacen. Entonces yo, de haber empezado con un parchecito, pues se volvió un contribuidor prolífico de la plataforma y ahora él era el encargado de buena parte del manejo de imágenes dentro de esta plataforma, ¿no? Entonces Nate pudo haber solucionado el problema solo, en lugar de eso ayudó a Joe a que él mismo pudiera solucionar el problema y ahora lo convirtió en una persona que contribuye más. Y esas contribuciones que hace Joe también fomenta que más personas entren a contribuir a la plataforma. There's also, if you aren't willing to help people and you cut them off and they stop contributing, some important features or contributions that they may have made that could have helped move the project along don't happen. Ironically, Drupal 8, which just came out recently, on every single page, when you're logged in as an administrator, has an edit button in the top right corner of the page, which is something that I had been trying to add years ago. Granted, mine is significantly worse than the one that is there. The idea could have been followed through, but wasn't because I was discouraged from contributing. Entonces, dice Joe, irónicamente, en la última versión de Drupal que salió hace poco, realmente hace unas semanas, en esa última versión de Drupal, ahora en todas las páginas tiene un botoncito en la parte superior que dice Edit. Eso es algo que yo estaba peleando, estaba intentando hacer desde que él inició, ¿no? Pero como alguien no tuvo el cuidado suficiente de aumentar ese apoyo, nunca lo hizo, ¿no? Entonces tal vez eso hubiera podido estar desde antes y lo hubiera solucionado a muchas personas, pero por alguna razón no se logró y apenas ahorita otra persona lo hizo y está el botoncito allá arriba. I mentioned this earlier, but I'm from Minnesota, and in Minnesota in the winter it gets really cold. And in order to get myself to leave my house, I started learning how to snowboard and teaching people to snowboard. And so this is something that when I'm not contributing to Drupal, on the weekends, I volunteer my time to help teach kids how to snowboard. And this ended up being a really great experience for me because when I first started, I didn't really know what I was doing. But by spending time over the last 10 years teaching others how to snowboard, I've learned a lot about snowboarding myself. Entonces, dice yo vivo en Minnesota, en invierno es realmente frío, cae mucha nieve. Y entonces para salir a casa pues, dije, bueno, voy a aprender a andar en snowboard. Y empezó a ser voluntariado para enseñar a niños a andar en tabla de nieve, ¿no? Entonces dice que con el tiempo, a lo largo de estos 10 años, enseñando a otras personas a andar en tabla, también él ha mejorado sus habilidades e incluso ha aprendido mejores cosas. One of the best ways to master any skill is to teach other people how to do it. So if you want to get really good at Drupal, one of the best things you could do is learn how to do something and then explain that something that you just learned to someone else. Because it's one thing to be able to ride your snowboard down the hill, and it's a very different thing to be able to explain to someone how snowboarding works so that they can also get down the hill. Entonces la mejor manera de dominar algo es explicarle a alguien cómo se hace, ¿no? Dar ejemplo es muy distinto. Irte en tu tabla colina abajo a explicarle a alguien qué es lo que tiene que hacer para poder subirse en esa tabla, no caerse y llegar a la parte baja del cerrito, ¿no? So the lesson there for me was that when I share, it makes me smarter. Entonces cuando compartes te vuelves más inteligente. Related to training, in December of 2010, Lullabot posted a post on their website saying that they were looking to hire people to help do Drupal training. And I went out on a limb and decided that I would apply for the position. Mostly, I think, because of this part right here, where it says, if you get this job, you get to see the world, and you get to empower people with Drupal. And I thought that sounded really cool. So I applied for the job, as did a number of other people, and I ultimately ended up getting the position.
Entonces, esta empresa Lulabot tenía un puesto de trabajo para atraer nuevos entrenadores en la plataforma, ¿no? Entonces, digo, bueno, voy a mandar mi aplicación, igual que otro montón de gente, porque me interesa esa parte que decía, puedes ver el mundo y aparte puedes ayudar a las personas utilizando Drupal. And I worked as a contractor at Lullabot for about a year before I got hired full-time. And after I got hired full-time, I asked around a little bit to kind of questioning, I know a lot of people applied for this position. Why did you pick me? Why did I get hired? And I learned that part of the reason was because Nate, who I had worked with on contributing image handling stuff for Drupal 7, worked at Lullabot, knew me from the Drupal issue queue and the work that I had done on Drupal core, and put in a good word for me. And because I was apparently the only person that applied that had training experience. But my training experience happened to all be teaching snowboarding. I guess I just really did a really good job of telling them that, don't worry, I'll be able to use this snowboarding experience to teach people Drupal. The lesson for me was that those earlier times when I had shared, when I had learned how to snowboard so that I could teach others, and when I had shared and contributed code to Drupal, led to all kinds of opportunities for me, including a really awesome job and a chance to travel around the world. Entonces, después de estar trabajando un año como empleado externo, ya pues, le dan el empleo en esta empresa Lulabot y después les empieza a preguntar, oye, ¿por qué me dijeron a mí si había más personas? ¿No? Entonces, por una parte, Nate, que era quien le ayudó a terminar su patch, Nate trabajaba en Lulabot y de alguna manera lo recomendó, pero también era la única persona que tenía experiencia en entrenamiento, ¿no? Y en el entrenamiento que él tenía en esa cosa del snowboard, ¿no? Entonces, me parece que es un buen trabajo explicando cómo andar en snowboard que le trajo esta serie de oportunidades. So I had the opportunity to teach a lot of people Drupal. And if you've ever tried to teach someone theming in Drupal 6 or Drupal 7, you inevitably have to explain the difference between template files, like page.tpl.php, and the template file, which is template.php. And it's really confusing, because you have to tell someone, if you want to add a variable to a template file, then you need to edit the template file so that your variables show up in a template file. Easy, right? After teaching this for a while, I had become accustomed to it. For me, it was knowledge that I just understood. I knew how Drupal theming works. But by taking the time to teach other people about it, they were able to point out to me, this is really dumb. Why don't you just change the name of the file, and then you don't have to spend an hour explaining the difference between the template file and template files. Entonces, hablando un poco más técnico, yo estaba explicando cómo cuando tienes que entrenar tienes que explicar a la gente cosas muy técnicas, ¿no? Entonces, después de explicar cómo mostrar una variable en la parte gráfica de Drupal para que sea bonita la plataforma, empieza a complicarse un poco, ¿no? Entonces es como, a ver, ¿por qué estoy cambiando estos nombres de variables si nada más pudiera cambiar, por ejemplo, el nombre del archivo, ¿no? So, this was ultimately something that once I knew it was a problem, I was able to help fix. The fix was really easy, but seeing that it was broken was hard for me because I had so much experience with Drupal. Entonces, una vez que me di cuenta que eso era un problema y causaba confusión, lo que propuse yo fue cambiarlo, ¿no? Y el cambio era sencillo, lo complicado iba a ser justificar ese cambio. When you become an expert at something, whatever that thing is, it becomes really hard to see where the issues are. You see what you expect to see. And when you've mastered it, that's great because you can do things really fast, but it also means it's really hard to know what might be broken. So when you take the time to share with people who are new to Drupal, they can share with you the things that they see that you aren't, and then you can make Drupal better as a result. Entonces, una vez que te vuelves experto, es muy difícil encontrar dónde hay deficiencias o problemas, ¿no? Porque una vez que eres experto, puedes manipular la plataforma y sabes qué esperar, ¿no? Entonces, serás como una especie de ceguera que no encuentras esos problemas. Sin embargo, compartiendo el conocimiento que tienes con alguien que no tiene tanta experiencia, se vuelven más evidentes esas situaciones. Entonces, esa banda que tienes sobre los ojos se quita y es más fácil encontrar esas áreas de oportunidad.
Another place that I've taught is an organization called Coder Dojo. You can volunteer to teach kids how to code. So twice a month on Saturdays, I go to the University of Minnesota and I sit down at a table with a bunch of 11 and 12-year-olds who are learning HTML for the first time. And it's amazing. You open up like the WebKit inspector and you go to we usually go to the hockey game webpage and I show them how they can hack the NHL website and change the score of the hockey game so that their team can win. If you ever feel like, man, Drupal is boring, or the web is boring, or these things that are so easy for me are really boring, just teach it to an 11-year-old and they'll be like, this is amazing. And I learned a lesson from that experience as well. I learned that sometimes when you share the knowledge that you have, it just feels really good. And that's awesome. It was great for me to be able to sit down with these kids. And something that was really easy for me, changing a number in HTML, was eye-opening for them. And hopefully that experience will compel them to go on and learn more and become Drupal developers sometime in the future. Entonces, cada 15 días, él asiste a hacer mentoría a niños en tecnologías de web. Y algo que para él es muy sencillo, como modificar un numerito, lo que hace cuando va con ellos es se mete a la página del hockey, de la Liga Nacional de Hockey, y les enseña cómo modificar el marcador en las páginas para que gane su equipo, ¿no? Entonces, algo que es trivial a los niños es como, ¡oh, qué chido!, ¿no? Entonces, esa alegría que le da a las personas a las que les enseña, pues hace también que se sienta bien cuando les comparte ese conocimiento. So, whether it's knowledge that you know that somebody else does, or code that you have that adds a new feature to Drupal, or feedback that you can give to someone else who's learning Drupal for the first time, I believe that everyone in this room has something that they can share. And when you do so, you're helping to increase the diversity of the Drupal community. You're making Drupal, the community, better and the product better. You're helping to make yourself smarter. You're creating opportunities for yourself. You might not know what those are right now, but I promise sometime down the road, those opportunities will show up. And you'll probably just get to feel a little bit better about what you did this afternoon. Entonces, cuando compartes, como ya nos había dicho, incrementas la diversidad, se hace mejor la plataforma Drupal, te haces más inteligente al explicarle las cosas a las personas y generas oportunidades que tal vez no sean evidentes en este momento, pero que algún día llegarán, ¿no? Y aún si no fuera así, por lo menos te hace sentir mejor al final del día. So, for the rest of today and the rest of the camp, I'd like to encourage you to take a couple of moments here and there to stop and think about, what do I have that I can share with other people that are at this camp? What am I going to share and how am I going to improve this community and make Drupal better? And once you've figured out what that is, I'd love to hear about it. If you tweet at either the Drupal Camp Mexico hashtag or at me, I'd love to hear about what you guys are all sharing this weekend. Entonces, al final del día o durante el día, tómense un par de minutos para decir, a ver, entonces yo qué tengo para compartir, ¿no? Tomando en cuenta todo esto que nos comenta yo, qué es lo que yo tengo para compartir. Y si se les antoja compartirlo, pues pueden en Twitter utilizando el hashtag DrupalCampMX o directamente al usuario de Joe, que está ahí también escrito. And we should all give Elias a round of applause. I assume he didn't tell any lies, and if he did, he made them up, but thank you so much.